¿Y cómo los convences? O sea, ¿cómo Bueno, funciona el conclave? Bergoglio, yo te explico. Ha sido curioso que no se haya esperado que el cuerpo de Francisco esté frío. O sea, el Papa muere el lunes a las 7:35 de la mañana y ese mismo día, Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, y Farrell, el Kevin Joseph Farrell, el cardenal camarlengo, convocan a todo el Colegio Cardenalicio, los electores que se presenten en Roma, para el inicio de congregaciones generales. Y yo dije, joder, es que no han esperado ni a tener, no te digo enterrar al Papa, porque siempre empieza un poco antes, pero acaba de morir este hombre. Y ya, pero bueno, no sé eso exactamente, bueno, por qué se ha provocado, ¿no? Pero curiosamente, las congregaciones generales, Monseñor Monteiro me dijo, Eric, me dijo otra frase maravillosa, me dijo, cuanto más congregaciones, menos fumatas. Uh-huh. Porque ya por lo menos y además es el único momento en las congregaciones y en las reuniones clandestinas que tienen en restaurantes de Roma, los cardenales. Es donde se les permite hacer política. ¿Cómo se hace política? Muy sencillo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora mismo. El grupo de italianos, ¿vale? Que son 17 cardenales ahora mismo en conclave, ¿vale? Se reúnen con los estadounidenses, que son 10 cardenales, ¿vale? Y entonces se reúnen, puede ser o todos o los representantes más poderosos de los dos grupos. Y entonces empiezan a negociar. Si yo presentase un candidato para Papa, ¿tú aceptarías el número 2 del Vaticano? Y entonces tú ahí negocias. Vale, yo aceptaría ser el secretario de Estado y aceptaría la Congregación de la Doctrina de la Fe. Yo solamente aceptaría darte la Congregación de los Obispos. Vale, pues venga, trato hecho. ¿Eso incluye a candidatos terceros? No. Entonces no te daría la Congregación de la Doctrina de la Fe. Te daría solamente la Secretaría de Estado. Los grupos de apoyo a terceros quiere decir que a lo mejor tú eres del sector italiano y tú estás apoyando al grupo de los brasileños, que también es, creo que son 6 o 7. Y entonces a ti, ese grupo, crees que los italianos no van a tener suficiente fuerza en el cónclave, entonces empiezan a apoyar a un tercer candidato. Pero claro, es muy importante, porque si tú apoyas a un tercer candidato, te pongo un ejemplo, esto es un ejemplo, de Brasil, ¿qué pasa? Que ese cardenal al que tú vas a apoyar, ese cardenal ya sabe que va a entrar en el cónclave, probablemente a lo mejor no con los 17 votos italianos, pero a lo mejor sí con 10. Y eso ya es muy importante. Porque en las congregaciones no tienes un número de congregaciones. Las congregaciones pueden ser, que hoy me lo han preguntado, ¿cuántas congregaciones hay? No importa. Puede ser 300 o 10. Si se decide que ya está casi más o menos decidido, Giovanni Battista Re y Kevin Joseph Farrell pueden decir, venga chicos, a votar. Convocatoria de cónclave. Y entonces ya van todos al cónclave a votar. Entonces, digamos, pero ya llegan más o menos con una decisión más o menos, pues que tú no me gustas, porque tú escribiste un libro sobre María y no me gustó cómo reflejaste. O tú has escrito un documento doctrinal sobre el clero donde no incluiste tal punto que a mí me interesaba, por lo tanto, no te voy a votar. Pero en esos conclaves habrá algún cardenal al que no conozca nadie. Nadie. ¿Y quién es el valedor de esa persona? Nadie. Entonces está ahí de relleno. Es que tú no eres valedor. El valedor es el Papa, que es el quien te ha elevado al cardenalato. Es el Papa. Digo por esas reuniones en las que tú dices que negocian. Si pones a si este sale elegido, yo a ti te doy... Poderosos, claro. Esos son los poderosos. Porque, porque las decisiones, esas congregaciones se pueden celebrar en instalación, o sea, no son secretas. Están bajo secreto las congregaciones, ¿vale? Lo que pasa que eso lo bueno que tiene es que las congregaciones son secretas oficialmente, pero extraoficialmente nos filtraban mucha información de las congregaciones. Yo me lo pasaba pipa, porque estaba todo el día intrigando en Roma, porque me llamaban y me decían, Eric,
Hay un restaurante muy famoso en Roma que se llama La Venerina, que es un restaurante italiano que además se lo recomiendo a todos los lectores que vayan por Roma, que coman ahí, que es espectacular. Entonces me llamaban y me decían, oye, Eric, creo que hoy nos han reservado un reservado Monseñor Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, con el grupo de franceses. O sea, que tienes un topo ahí en el restaurante. En todas partes, ¿sabes? Esto es a base de fuentes. Y yo estaba todo el día moviéndome, porque las congregaciones, sí, son congregaciones oficiales, ¿vale? Donde tú de repente puedes decir, oye, yo soy un cardenal, he escrito un documento, imagínate, sobre la inmigración y quiero leerlo. Y a lo mejor el texto que tú has escrito y has presentado ante el resto de cardenales, que pueden ser 20, pueden ser 40 cardenales, ¿no? A lo mejor no tienen que asistir todos a las congregaciones. Incluso pueden asistir cardenales no electores, cardenales que han pasado de los 80, también pueden asistir, ¿vale? Porque también juegan un papel importante. Porque aunque ellos no votan, tienen suficiente prestigio, ¿vale? Como para influir. Como para decir, este hombre es un crack. O sea, es que yo no entiendo cómo no le vais a votar. También influyen, porque a las congregaciones pueden asistir los no electores. Y entonces ahí se decide un poco, bueno, pues cuál puede ser tu línea. Y entonces, cuando ya Giovanni Battista Re y Farrell, el camarlengo, deciden, yo creo que ya, chicos, a la Capilla Sixtina a votar. Las primeras votaciones con el extra homes, fuera hombres, se cierran las puertas, queda bajo control absoluto de Giovanni Battista Re, que es el que rige la norma de cónclave, con responsables, con religiosos, que se ocupan de vigilar que se cumpla a rajatabla la norma de cónclave, porque si viola la norma de cónclave puede ser excomulgado, si se dice algo del cónclave. Entonces, luego ha habido, también te diré que también ha habido, a partir de los años, ha habido filtraciones, ¿no? Que los cardenales que ya son mayores, pues lo sueltan, ¿sabes? Ha habido, por ejemplo, el cardenal Hume, el cardenal de Brasil, se le escapó que cuando alguien, durante el cónclave, para que veas cómo funciona, cuando alguien filtra, fíjate que además están totalmente incomunicados, no se les permite los teléfonos ni nada. Alguien dice en el cónclave del 2013 que Francisco está muy, muy grave y que puede morir porque tiene un problema de pulmón. Le dicen, en el cónclave. Y dice Hume que él se le acerca en el desayuno, se le acerca a Bergoglio y le dice, Eminencia, es que me han dicho que está usted muy grave. Alguien lo filtró, interesado, alguien lo filtró para decir, este tío está muy enfermo, no lo votéis. Así funciona el cónclave. Y entonces las primeras votaciones de cónclave se llaman votaciones de tanteo. Las primeras votaciones de cónclave. Las primeras votaciones de cónclave son, venga, vamos a votar. Y entonces salen a lo mejor, en las papeletas salen 40 nombres. ¿Sabes? Porque tú y yo somos amigos, yo digo, Alex, venga. Y tú eres amigo mío y dices, Eric. Y soy amigo de este, digo, venga, también Javi, venga, yo le voy a votar. Y entonces son votaciones de tanteo, pero luego son votaciones que tú no tienes ningún poder, ni yo tampoco, porque no controlamos la curia, pertenecemos a países que tampoco tienen tanta influencia en el catolicismo, muchas cosas que se juntan. Y entonces eso hace que con el paso de las votaciones los nombres sean cada vez menos. Y ya finalmente suelen quedar a lo mejor 2 o 3. Y ya ahí en 2 o 3 ya los cardenales entienden que no pueden, ahora en pleno siglo XXI entienden que no se puede ir más allá de 4 días. ¿Sabes? Que no puede ser. Porque si han habido muchas congregaciones y lo han decidido en las congregaciones, ¿qué narices estáis decidiendo en el cónclave? ¿Sabes? Porque además en el cónclave solamente es votar. Nada más. No te creas que puede un cardenal levantarse y decirle, oye, votadme a mí porque yo he sido un genio y quiero que me votéis todo. Eso no lo pueden hacer, está prohibido. Puede ser expulsado del cónclave. Entonces, bueno, es un juego político y, ¿sabes? Como de ajedrez. ¿Sabes? Que van moviéndose las piezas y así funciona el cónclave hasta que eligen y tienen 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y yo creo que en la tercera o cuarto día ya hay papa. No creo que sea más de 5 días, porque luego a partir del quinto día, creo que es a partir del quinto día van a mayoría. O sea, si son 133, el 50% más 1.